wife Peggy and I are here to visit Leandro Gomez. Baracoa is very isolated. It really can only be reached by this road called La Farola. La Farola was built after the revolution. Before that, the only way to reach Baracoa was by boat. I grew up in Cuba, and then my family moved to New York when I was 12. My father spent time in this town of Baracoa during World War II, and he always told me that this was the most beautiful place in Cuba. Leandro lives across the street from the seawall, so the ocean is right there. His wife is a doctor, and they have 2 kids. Yo nací aquí en Baracoa en el año 1976 y siempre he vivido en esta misma casa y me crié aquí en el mismo barrio. Leandro, oye, ¿Stuart? ¿cómo No, estás? no es posible, mi hermano. ¿Cómo estás? Oye. Hola. ¿Cómo estás? The first time I saw Leandro's work, I was here without Stuart in 2014. And I wanted to get him something special. And I walked into a gallery, and there was this red Jeep on a pedestal. I said, oh, this is amazing. So I took it back home to Stuart, and he said, well, next time I'm going with you. And we hit it off immediately because he's a car guy and I'm sort of a car guy. I have a Jeep myself. Esto es lo nuevo. Coño. Esto es para una guagua cubana. Él está roto, la gente está esperando que se arregle. Entonces, cuando se arregle, la gente se monta otra vez. Yo soy profesor de filosofía e historia, pero yo abandoné el trabajo y dije, me voy a dedicar por completo, a hacer carros. O sea, yo decía, voy a jugármelo todo, voy a ser feliz haciendo lo que me hace feliz hacer. Just as a painter paints a landscape that he sees, he creates these sculptures based on these vehicles that he sees, and then he adds his own creativity to them. Este carga madera para hacer muebles, sacos con vianda, el chofer trae para la casa para comer. Los carros cuentan la historia porque forman parte de la historia. Este particularmente, el general Dwight Eisenhower dijo que el Willys Jeep había sido una de las mayores contribuciones del ejército norteamericano a la Segunda Guerra Mundial. El Jeep Willys entró en Cuba por la base naval de Guantánamo y el lote que se vendían a la población. Y enséñame cómo es esto, cómo tú haces estas cosas. Estudio en sus componentes para después entonces saber cómo armarlo yo. Mi materia prima básica y fundamental es el cartón. Por eso es que son tan ligeros los modelos, porque es cartón. Él está hecho al detalle en cuanto a las proporciones del carro básicas del original. El chasis, el diferencial, la caja de velocidad, el tubo de escape. Ellos transportan varias cosas que las personas tengan para transportar. Esto puede ser un saco con alimentos. Esto es parte de un techo de una casa que posiblemente el hombre está armando. Estas son maderas para hacerlo, que las personas transportan mucho. Because of his ability to depict these vehicles as realistically as possible, he's showing us everyday life in Cuba. American cars stopped coming into Cuba at the end of 1959. But Cubans have done an incredible job of making these cars survive. Oye, Gallego. ¿Cómo está todo?
Bueno, ya tú sabes, Ay, caramba. cada día mejor. Qué cosa más linda tú tienes aquí, chico. Este carro fue de mi abuelo, un Willys del año 1952. Muy noble, un carro muy noble, muy fuerte. Ah, tiene el motor original, tiene muchas piezas y partes originales. ¿Esto? También, sí. Esa es la bomba de gasolina. La bomba de Esto es el gasolina. filtro. Esta pieza original también, ¿no? Todo es original. Esto, original, original. Y a los 9 años aprendí a conducirlo cuando apenas alcanzaba el timón. El tapaplano original gallego. Sí. Lo he restaurado tal y como lo fabricaron. Allá vamos. Yo recuerdo, yo era muchacho, tendría 9, 10 años, y ver en las noches la silueta del Willy que pasaba por la calle, solo alumbrado con la luna. Y yo decía, yo amo ese carro, adoro esa forma, esa silueta. Era como una novia, como una muchacha que me encantaba. Yo en ocasiones me pregunto, ¿qué haría yo en otro país, en otro lugar, con mucho más recursos? Pero entonces digo, no sería mi trabajo igual. Los dueños de los carros en Cuba, si no tienen la pieza de fábrica ideal, le ponen la pieza que tienen o la pieza que encuentran. Si no tienen la pintura ideal, le ponen la pintura que tienen. Me pasa a mí también. Entonces utilizo también el fango como si hubieran transitado por un camino. Leandro follows the Cuban methodology of resolving, or as they say, resolver. If you don't have something, you just find some other way to make it work. And so he carves tires out of packing styrofoam that people throw away. Entonces yo simplemente voy, la recojo y le doy una segunda oportunidad. Yo reciclo o recojo materiales que me encuentro en la calle. La persona decía, ¿tiene problemas? ¿Qué le pasa a él que recoge basura? It's just amazing to me that he finds these materials and he makes a complete work of art. Para mí esto es oro. Yo lo pico y amarrarla, ponerla aquí, en la lona del carro que lo tapa. Porque así ocurre en la vida real en Baracoa. Yo nunca me imaginé la magnitud que iba a tener el huracán Matthew. El mar entraba a la casa con una normalidad, entraba por una puerta y salía por la otra en la otra calle. Cuando el ojo pasó por aquí, pudimos escapar de la casa. Al amanecer, los ojos de la gente mirando lo que había quedado, ¿no? Lo indecible, pertenencia de las personas regado por donde quieren en toda la calle, puertas, persianas, de todo. Solo me quedaron las 4 paredes, todo lo demás lo perdí. Peggy and I came here right after Hurricane Matthew, and we were the first tourists that came back to Baracoa. Y recuerdo que en la conversación salió eso. Si vas al mercado de arte, tienes la posibilidad de reconstruir tu casa. We helped him apply
to the market, and he was accepted. He raised enough money to rebuild the back of the house, Entonces, concreto, sólido. and it will probably withstand another hurricane. Gracias al mercado. Con aire acondicionado. Con aire acondicionado. Tú, Aripeki, me cambiaron la vida por completo. Cambiaron mi vida totalmente. Yo fui tocado. Entonces hacemos amarillo y gris los detalles, con la bujía, todas las cositas. Esa batería te quedó buena. Esa batería está buena ahí. Gracias a Leandro, trabajo aquí hace 5 años. Y a este se le pudiera hacer la tapa del motor. Me ha enseñado mucho en la técnica del trabajo. Una llavecita aquí. Cada día lo hacemos con más calidad y con más perfección. Yo todas las noches me digo, ¿qué tú haces? ¿Por qué tú no vas a clase? Y bueno, porque yo me decidí por hacer estos objetos de cartón y de reciclaje y a la vez enseñarle a las personas que trabajan conmigo para que esta herencia quede, hacer esto. Leandro is very serious about his work. When people see the work, they want to know more about Cuba. Nacido en Baracoa y al lado del río Toa, allí se puede gozar. No quiero partir no quiero partir ninguna, no me quedaré a la luna. Y yo pensé que yo iba a morir así, un joven irresponsable, pero mis sueños se han hecho realidad. Tengo mi familia al lado, está bien. Tengo un trabajo que me gratifica, está bien. Hago lo que quiero hacer, está bien. Yo ni siquiera tengo carro. No he podido comprarme un carro porque realmente cuesta mucho. Pero que tengo una bicicleta. Quizá algún día pueda. Me compraría un Willy.